Vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado en la clase anterior en degeneraciones corneales. Y estas degeneraciones son ectasias, van a ser adelgazamientos de la córnea. Y vamos a ver, estábamos viendo principalmente dos, el queratocono y el queratoglobo. Entonces habíamos empezado con el queratocono, que es un trastorno ectásico no inflamatorio de la córnea y que puede manifestarse desde la infancia, aunque en muchos casos se pueden manifestar en la pubertad o después de ella. La etiología va a ser desconocida. Por lo regular tiene un comportamiento bilateral, va a ser más frecuente en mujeres. Una de las características es que la córnea se va a adelgazar de manera central y paracentral y va a sobresalir esta córnea como una especie de cono. Esta especie de cono a veces nosotros la investigamos colocándonos a un lado del paciente y ver cómo en posición primaria de la mirada esa córnea está mucho más elongada, haciendo una especie de cono. Por eso se le llama queratocono. Los síntomas van a ser visión borrosa y distorsionada, lo que va a dificultar la visión en diferentes, tanto para lejos como para cercas. Y a veces los pacientes también pueden referir a veces fotofobia y pudieran referir visión doble, monocular, y que a veces se puede presentar en la parte que el cono está mucho más desarrollado. Entonces no se sabe con certeza por qué las personas presentan este tipo de alteración ectásica. En algunos casos parece ser genético. Aproximadamente 1 de cada 10 personas con queratocono tiene un familiar que lo tiene. El queratocono también se ha relacionado con alergias oculares y rotación excesiva de los párpados y que indirectamente pues va a repercutir sobre la superficie del globo ocular. Entonces este queratocono suele aparecer en personas durante la adolescencia tardía o a principios de los 20 años. Entonces los síntomas van a empeorar a lo largo aproximadamente de 10 o de 20 años, en que el paciente, dependiendo de la severidad del caso, puede estar a veces asintomático o también estar muy sintomático. Entonces va a haber una protrusión visible del párpado inferior. En ocasiones cuando al paciente le decimos que dirija su visión hacia abajo o que mire en infraversión, ahí vamos a ver esa protrusión de ese párpado como si fuera un párpado en una forma de V y que a veces conocemos como el signo de Monson. Lo vemos en estos pacientes y cuando a veces lo hacemos al estudiar lo que vienen siendo las versiones. En infraversión le vamos a decir al paciente y vamos a observar cómo se hace esa protrusión del párpado inferior. Vamos a ver en ocasiones unos anillos de Fleischer. Esos anillos de Fleischer van a ser opacidades que se van a encontrar a nivel de lo que es la córnea periférica, originando como una especie de queratitis estriada. En ocasiones pudiéramos saber pequeñas estrías en la parte profunda de lo que viene siendo la córnea, como sería probablemente membrana de Descemet o endotelio corneal, y estas se conocen como estrías de Vogt, y van a ser sobre todo pequeños plieguecitos de estas membranas. En ocasiones también los pacientes pueden tener un edema de la córnea. Ese edema de la córnea pues se va a originar por rotura de la membrana de Descemet y la córnea puede estar
edematosa, y eso a veces nosotros lo clasificamos desde 1 hasta 4 cruces. 4 cruces es cuando la córnea está muy inflamada y que a veces no podemos distinguir las estructuras más allá de esas partes que están muy edematosas. Entonces el queratocono lo vamos a diagnosticar por lo que viene siendo la exploración oftalmológica, desde lo que viene siendo el interrogatorio y posteriormente el examen en lo que viene siendo la lámpara de hendidura. O a veces también lo podemos poner en evidencia al estudiar lo que viene siendo el signo de Monson, en que lo podemos hacer de manera microscópica. Para tener una certeza, a este paciente le podemos tomar lo que viene siendo la curvatura de la córnea, y eso lo hacemos con queratómetros, o a veces también lo hacemos con otros aparatos oftalmológicos que miden esa curvatura, que se llama topografía corneal, o a veces también se hacen con unos discos de plácido para ver si ese paciente tiene algún astigmatismo elevado. Y de esta manera podemos notar el queratocono que pudieran tener estos pacientes. Entonces, estos pacientes ya una vez que los detectamos, si el queratocono no es muy importante, el tratamiento a veces es conservador, y estos pacientes, como tienen un defecto refractivo astigmático, por lo regular se pueden manejar con lentes de armazón o se pueden manejar con lentes de contacto duro para tratar de que en un momento dado ese queratocono no aumente, aunque a veces eso es imposible. Entonces, el tratamiento de este queratocono pues va a depender de si el paciente está asintomático o está muy sintomático. Cuando no tiene mucha sintomatología, como les mencionaba, al paciente se le puede corregir mandándole las graduaciones pertinentes que vamos a obtener en cada paciente y en cada ojo, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces van a utilizar lentes con graduaciones astigmáticas, y que esas graduaciones astigmáticas a veces son por arriba de 2 dioptrías, que pudieran ser 2, 3, 4, 5 o 6 dioptrías, que pueden ser positivas o negativas. Entonces pueden ser lentes de armazón, o lo más usual es mandarles lentes de contacto duros, o también conocidos como rígidos, o algunos lentes que nosotros conocemos como gas permeable, para tratar de que el estímulo luminoso llegue exactamente a los fotorreceptores, y de esta manera al paciente le podemos corregir la agudeza visual. Si el paciente está muy sintomático y a veces el paciente con su graduación no mejora mucho, otro tipo de procedimientos a veces son procedimientos quirúrgicos. Y estos procedimientos quirúrgicos, uno de ellos consiste en utilizar eh, unos dispositivos. Estos dispositivos, unos de ellos se conocen como INTACs, y que van a ser unos dispositivos curvos pequeños que se van a colocar en las capas más profundas de la córnea para tratar de estabilizar este queratocono y que no avance. Son una especie de anillos de material de polimetil metacrilato, que se van a colocar en las capas más profundas de la córnea, y de esta manera vamos a tratar de que no avance
ese queratocono. A veces también se puede utilizar un procedimiento que se llama reticulación de colágeno. Aquí se va a utilizar una luz ultravioleta para tratar de fortalecer la córnea. Y una última instancia viene siendo el trasplante de la córnea. Entonces, ese trasplante de la córnea se utiliza cuando el queratocono está muy desarrollado y que la córnea está muy adelgazada y que a veces esa córnea se pudiera inclusive perforar, a veces con pequeños esfuerzos. Entonces, cuando esa córnea está muy adelgazada, pues lo indicado sería ese trasplante de córnea, y que va a consistir en el reemplazo de toda la córnea y que se va a obtener de un donador. Y de esta manera, pues se va a eliminar la parte comprometida de la córnea, donde está ese queratocono. Vamos a mencionar también otra ectasia corneal, un adelgazamiento de la córnea, y esta se conoce como queratoglobo. Es una anomalía bilateral también muy rara, y esta anomalía se va a caracterizar por un aumento de la curvatura y a veces del diámetro corneal, con una disminución uniforme del espesor. El grosor de la córnea a veces solo alcanza el 20% de su tamaño normal. Entonces, esta anomalía por lo regular se va a presentar desde el nacimiento, aunque a veces se puede iniciar en la adolescencia o a veces en la vida adulta. Puede afectar a ambos ojos. El diámetro de la córnea es superior a los 13 milímetros. Entonces vamos a tener aparte una macrocórnea, y el diámetro anteroposterior del globo ocular pues va a estar aumentado. Por eso también se le llama queratoglobo. Entonces vamos a tener una córnea sobresaliente y muy escarpada. Vamos a tener una cámara anterior muy profunda, y como ese diámetro anteroposterior va a estar aumentado, estos pacientes por lo regular van a tener defectos refractivos, y el defecto refractivo más importante cuando el diámetro anteroposterior está aumentado, pues viene siendo la miopía. Vamos a tener un edema corneal y a veces pudiéramos tener una queratopatía bulosa, que eso nos habla que a veces la córnea ya pudiera estar descompensada y perder lo que viene siendo su transparencia. Entonces va a ser una córnea, como es muy adelgazada, pues es susceptible de una ruptura traumática. Pues, con algún esfuerzo, esa córnea se pudiera perforar y originar problemas más importantes a nivel de la porción intraocular. Este trastorno pues pudiera estar relacionado con otras afecciones del ojo, como pudiera ser en ocasiones un queratocono, una amaurosis congénita de Leber. Hay una enfermedad que se presenta en la esclera, y en la esclera vamos a tener unas escleróticas azules, porque esa esclera va a estar adelgazada, y a veces esas escleróticas azules es sobre todo por el color del tracto uveal, que se va a traslucir a través de esa esclerótica que va a estar muy adelgazada y que no le va a proporcionar a lo que viene siendo estas estructuras una especie de pantalla. Y por eso vamos a ver esas escleróticas azules cuando a veces nosotros estamos explorando al paciente. Entonces también una complicación también muy frecuente de este queratoglobo, pues viene siendo la aparición de un hidrops, que consiste en la entrada de humor acuoso al interior de la córnea.
y eso va a originar rupturas a nivel de lo que viene siendo la membrana de Descemet, lo que va a originar una pérdida de la transparencia de la córnea. Y al haber esa pérdida de la transparencia, pues el paciente va a tener una disminución muy importante de la agudeza visual. Y que a veces que cuando ese edema va desapareciendo, esa agudeza visual puede irse recuperando de manera, de manera muy lenta, aunque en ocasiones pudieran quedar secuelas, como sería opacidades a nivel de estas capas que nos pudieran originar en ocasiones una nubécula o a veces un leucoma. El tratamiento en estos casos, cuando el paciente no da muchas molestias, es un tratamiento conservador. Y en ocasiones, cuando la córnea se adelgaza de manera muy importante, el tratamiento indicado es el trasplante corneal o la queratoplastia penetrante. Vamos a mencionar también otras patologías que a nivel de la córnea las encasillamos como degeneraciones corneales. Estas degeneraciones corneales, en su temario vienen estas, que viene siendo la enfermedad de Terrien, la queratopatía en banda, la queratopatía del labrador o esférica, y que también tiene otros nombres, la degeneración nodular de Salmas, y por último vamos a mencionar lo que es el arco senil, que aparece ya en las personas que pasan de los 50 o 60 años y que también a veces la encasillamos con el nombre de gerontocón. Estas degeneraciones de la córnea lo que van a originar es la pérdida de la transparencia y eso va a originar en ocasiones algunas nubéculas o algunas leucomas que vamos a hallar en las diferentes capas por las que va a estar formada la córnea. Vamos a mencionar en primer lugar la enfermedad de Terrier, que también se llama degeneración marginal de Terrier y que la abreviamos con DMT. Esta degeneración, pues el primero en descubrirla fue un oftalmólogo francés apellidado Terrier y va a ser un desorden raro de una etiología desconocida y que se puede presentar a cualquier edad. Es más frecuente en hombres y más a menudo se presenta entre los 20 y los 40 años de edad. Se considera como una degeneración corneal, aunque también como una alteración ectásica de lo que viene siendo la córnea periférica. Entonces va a haber un adelgazamiento progresivo a nivel de toda la periferia corneal. O sea, se va a presentar a nivel de limbo esclerocorneal y en donde podemos ver ciertos grados de opacidad que pueden comprometer a estas capas de la córnea. Entonces, clásicamente se describe de manera bilateral, aunque asimétrica, incluso con diferencias de décadas entre uno y otro ojo. Esto quiere decir que a veces un ojo puede estar más afectado que el ojo contralateral. Entonces, Frankovic definió a esta enfermedad en 4 estadios, cuando vamos a tener una opacidad marginal que va a ser muy similar a lo que nosotros conocemos como un arco senil o gerontoxón, que esto se va a presentar en las personas cuando ya están por arriba de los 50 o 60 años. Vamos a tener en ocasiones un surco marginal, en ocasiones pudiéramos tener una ectasia marginal, que va a ser un adelgazamiento de la córnea periférica. O esta ectasia puede estar generalizada en toda la periferia de la córnea, en los 360.
Ha sido clasificada en dos tipos. Una forma estacionaria que se va a presentar en ancianos y una forma inflamatoria que se va a presentar en pacientes jóvenes. Esta última es reportada como más frecuente en las mujeres y se ha estudiado por medio de series de casos de estos pacientes en donde se revisan expedientes clínicos de cómo han evolucionado estos pacientes que tienen esta enfermedad degenerativa de la córnea. Los datos clínicos, pues va a ser un adelgazamiento y una formación de surcos en la córnea periférica que van a ser lentamente progresivos. Va a haber una vascularización superficial con un trayecto radial tortuoso y va a aparecer en las partes adelgazadas de la córnea, cuando a veces puede comprometer todo el limbo esclerocorneal. Y vamos a observar lo que va a ser un panus, que viene siendo esta neovascularización en toda la periferia de la córnea. El diagnóstico prácticamente es clínico y en ocasiones para esto podemos utilizar la paquimetría. La paquimetría para ver cuál es el grosor corneal y que lo podemos tomar en diferentes partes de la córnea. En este caso, pues sería lo más importante hacer las mediciones de manera paracentral y lo que viene siendo en la periferia corneal. En ocasiones podemos utilizar otro tipo de instrumentos para poner en evidencia esta alteración, como pudiera ser a veces la topografía corneal, o a veces se puede utilizar el ultrasonido también, el ultrasonido o a veces una ultrabiomicroscopía, para poner en evidencia esas alteraciones que se van a presentar en la periferia de la córnea. Entonces, no existe un tratamiento farmacológico que evite la progresión de esta enfermedad. El manejo por lo regular va a ser un tratamiento conservador y a veces se van a tratar alteraciones que pudieran repercutir a nivel de la superficie del globo ocular, como pudiera ser alguna blefaritis inflamatoria o alguna blefaritis infecciosa, que en esos casos pues debemos dar el tratamiento adecuado. O también lo vamos a dar cuando tengamos alguna alteración de la película lagrimal. En estos casos, pues el uso de manera frecuente, tratamiento tópico a base de lágrimas artificiales para que esa estabilidad en un momento dado se recupere un poco más y que el paciente tenga esa superficie del globo ocular completamente humedecida y que en un momento dado pudiera disminuir los síntomas que pudiera tener este paciente. En ocasiones, si tenemos algún defecto refractivo, pues a este paciente se le mandaría su graduación pertinente. Pudiera ser algún defecto esférico, en ocasiones algún defecto quirúrgico. Quirúrgico, pues serían primordialmente cirugías tectónicas, donde a veces se pueden utilizar a veces flap conjuntivales o a veces autoinjertos de esclerales, en aquellos casos en donde vamos a tener un adelgazamiento muy importante de lo que viene siendo esa córnea periférica. En ocasiones también se pueden hacer cirugías con fines ópticos. En estos casos, pues se va a tratar de mejorar la agudeza visual del paciente y que en un momento dado, pues también se pueden a veces utilizar, a veces injertos que pueden ser parciales o totales para tratar
reponer ese adelgazamiento en donde la córnea puede estar muy adelgazada. Vamos a mencionar también otro problema degenerativo de la córnea y que viene siendo la queratopatía en banda. Esta queratopatía en banda es una degeneración también de la córnea superficial y se va a caracterizar por la presencia de depósitos de sales de calcio en lo que viene siendo la membrana de Bowman y el estroma anterior. Por lo regular se va a iniciar a nivel del limbo esclerocorneal y va a ir progresando hacia lo que viene siendo el centro de la córnea, en donde al ir progresando va a formar una especie de banda horizontal de color blanco grisáceo y que en un momento dado esa banda se va a ir desarrollando lentamente a través de los meses y a través de los años y que en un momento dado pues puede originar una disminución de la agudeza visual cuando esa ya banda ocupa el área de lo que viene siendo la pupila. En ocasiones, pacientes que tienen algún síndrome de ojo seco o inestabilidad de la película lagrimal, esa banda puede aumentar de tamaño con mucha rapidez. Por eso es conveniente en estos pacientes a veces tratamientos conservadores, pues es el uso frecuente de lágrimas, de lágrimas artificiales. Algunas formas de este tipo de degeneración se consideran como hereditarias. Entonces los depósitos van a ser de color blanco grisáceo y van a comenzar por lo regular a nivel del limbo esclerocorneal. Por lo regular casi siempre comienzan a nivel, si la córnea la viéramos como un reloj, va a comenzar en los meridianos de las 3 y de las 9, que va a agarrar el área, lo que viene siendo el área intervertebral de lo que viene siendo la superficie corneal. Entonces, estos depósitos van a tener un aspecto así como polvoriento y a veces entre estos depósitos pueden coalescer formando a veces una banda muy gruesa que nos puede impedir ver más allá a través de lo que viene siendo estas estructuras que pueden estar opacas. Si se afecta el eje visual, pues va a haber una disminución muy importante de la agudeza visual, tanto para visión central como para visión lejana. Entonces, su etiología, pues es una etiología múltiple. Se han descrito numerosos procesos metabólicos, inflamatorios y degenerativos. Por lo regular, casi siempre va a acompañar a la artritis reumatoide juvenil, oligoarticular. Es frecuente su aparición en procesos inflamatorios oculares crónicos, como sería un glaucoma crónico de larga evolución, también queratopatías, o sea, problemas inflamatorios a nivel de la córnea de larga evolución, como pueden ser diversos tipos de queratitis, pueden originar este tipo de problema. Uveitis también, en donde vamos a ver inflamación del tracto uveal que van a tener sobre todo un comportamiento crónico de meses o inclusive de años, pues pueden tener este tipo de queratopatía en banda. En ocasiones cuando algún paciente tiene algún problema de retina que se colocan lente, sobre todo que se coloca aceite de silicón para tratar de solucionar problemas de desprendimiento de retina,
pudiera también presentarse este tipo de queratopatía en banda. A veces se dice que también la acción de diversos tóxicos sobre la córnea pudieran originar este tipo de alteración, como serían algunas vapores mercuriales o sustancias irritantes que en un momento dado pudieran lesionar lo que viene siendo en etapas iniciales la superficie del globo ocular. Entonces, histológicamente se van a observar depósitos de partículas cálcicas en el citoplasma de las células epiteliales. Va a haber, sobre todo, alteraciones a nivel de la membrana de Bowman, y en ocasiones estos procesos inflamatorios pudieran, sobre todo, desarrollar algunos depósitos extracelulares en lo que viene siendo el estroma anterior. El tratamiento pues va a ser una queratectomía, que se conoce como queratectomía fotorrefractiva, en donde se va a utilizar un aparato de rayo láser, en donde se van a dar múltiples disparos, en donde tenemos esta queratopatía en banda, y que esto se da con la finalidad de disminuir las molestias que en un momento dado pudiera presentar el paciente, como sería en ocasiones la sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia. En ocasiones, ¿verdad? Se pueden dar para prevenir que haya más inflamación de esta queratopatía, y que a veces, sobre todo, el paciente se sienta bien. En ocasiones, cuando estos tratamientos no son tan efectivos, pues la indicación pudiera ser el trasplante de córnea. Vamos a mencionar también otra patología degenerativa de la córnea, que se conoce como queratopatía del lebrador o esferoidea, que así viene en el temario de oftalmología. Es una degeneración esferoidea y es una enfermedad degenerativa de la córnea que también es poco frecuente. Por lo regular casi siempre suele ser inocua, pero si progresa, esta se vuelve muy sintomática. Y una de las características es que puede originar una disminución muy importante de la agudeza visual por alteraciones en la transparencia de la córnea a nivel de la parte central. Este problema degenerativo de la córnea fue descrita por Vieti en 1955 y se le conoce con otro tipo de sinónimos. Aquí ustedes los pueden ver, son como 8 tipos: distrofia nodular de Vieti, queratopatía en gotas climáticas, porque tiene ese aspecto como si fueran una especie de gotas que caen en la córnea; degeneración elastoide y hialina; queratopatía del labrador, porque se ha visto que aparece de manera muy frecuente en este tipo de, de personas que se dedican a esa actividad; degeneración corneal queratinoide. Entonces son múltiples sinónimos con los que es conocida esta patología. Entonces la etiología no está bien establecida. Afecta típicamente a varones que trabajan al aire libre, ¿eh? Que trabajan también muy frecuentemente en el sol, en donde va a haber muchas radiaciones ultravioleta. También en lugares donde la temperatura es extrema y donde climas muy resecos o ambientes secos. Aquí, a pesar de que nosotros atendemos a muchos agricultores o campesinos, yo al menos nunca he visto este tipo de alteración. En este caso, aquí los labradores pues serían los campesinos, pero yo no he visto este tipo de patología así.
no sé, pudieran influir quizá otro tipo de aspectos. También se puede presentar en aquellos pacientes que pueden sufrir microtraumatismos, que en ocasiones pudieran estar en el medio ambiente, en lugares donde pudiera haber, sobre todo, climas muy polvosos, pudieran, sobre todo, jugar un papel muy importante en el desarrollo de esta patología. Se menciona, ¿verdad?, que la radiación ultravioleta parece ser el principal factor etiológico y donde en un momento dado, pues no se ha comprobado el 100%. En ocasiones también se menciona algo de tendencia hereditaria. Puede haber también se le relaciona con patologías oculares, como pudiera ser alguna queratopatía por virus del herpes simple o a veces del herpes zóster. En ocasiones, pacientes que tienen un panus, tanto superficial o profundo de la córnea. Glaucomas también, de larga evolución. Otro tipo de distrofias corneales. En ocasiones también se le ha relacionado con otro tipo también de, 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 este, de patologías, pero estas serían las más importantes. Y estos serían los hallazgos que nosotros vamos a observar, que se pueden presentar de manera inicial en las capas más superficiales de la córnea y que van a originar esa pérdida de la transparencia y que en un momento dado, si nosotros pudiéramos observar que son una especie como de bulas y que a veces cuando las palpamos con algún hisopo o con algún instrumento de microcirugía, están bien adheridas a las diferentes membranas de lo que viene siendo la córnea. Entonces, por lo regular se va a presentar de manera bilateral y la mayor parte, por lo regular, van a ser asintomáticas. Si se extiende hacia lo que viene siendo el área central de la córnea, pues va a provocar síntomas de irritación ocular, sensación de cuerpo extraño, disminución de la agudeza visual y lo que pudiera ser algún tipo de fotofobia. Entonces los hallazgos oftalmológicos pues van a ser depósitos de gránulos o esférulas de un color a veces ámbar en el estroma superficial de la córnea y que van a estar en la porción interpalpebral. ¿eh? Entonces van a hacer que lesiones que se van a extender centralmente en una especie en forma de banda, que van a coalescer y en estados más avanzados se van a hacer nodulares y van a tener una forma de aspecto brumoso. Los pacientes pueden desarrollar cierto grado de hiperemia conjuntiva, que puede ser a veces una hiperemia mixta. El tratamiento, una vez que el paciente se vuelve sintomático, pues debe ser a veces la administración de lágrimas artificiales o a veces también se puede poner un lente de contacto, sería una especie como un lente de banda para evitar que esos nódulos originen la sensación de cuerpo extraño. Y a veces con esos lentes que nosotros llamamos como lentes de contacto terapéuticos, le puede disminuir mucho la sintomatología a los pacientes. Si el paciente no mejora con el tratamiento, la cirugía sería la queratectomía superficial, en donde esta queratectomía superficial se hace con un excimer láser. Y si los resultados no son los ideales después de uno o varios tratamientos, lo recomendable sería el trasplante de córnea o la queratoplastia
penetrante. Entonces, como les mencionaba, afortunadamente buena parte de estos pacientes están asintomáticos y los que están sintomáticos es cuando ya se establece el tratamiento y que pueden ser sobre todo varias variantes. Dependiendo de cómo evolucione, pues serían varias opciones de tratamiento. Vamos a tener también otro proceso degenerativo de la córnea, que viene siendo la degeneración nodular de Salmans. Esto también se conoce como degeneración hialina o degeneración nodular de Salmans, porque fue el primero que dio esos reportes de este problema degenerativo a nivel de la córnea. Va a haber una alteración corneal no inflamatoria que consiste en elevados nódulos corneales que se van a presentar de manera subepitelial y que van a tener un color blanco azulado y algunas veces va a ser un color blanco amarillento y que suelen disponerse en una forma circular alrededor de lo que viene siendo el área de la pupila. Puede ser de presentación uni o bilateral. Siempre aparecen sobre una córnea anteriormente lesionada por algún proceso inflamatorio o algún proceso cicatrizal, especialmente alguna queratoconjuntivitis plictelunar o a veces también en algunas, sobre todo conjuntivitis alérgicas, que pudieran originar alguna conjuntivitis folicular o alguna conjuntivitis papilar que puede predominar muchas veces a nivel de párpado superior o menos frecuente a nivel de párpado inferior. Entonces va a haber una degeneración y vascularización de esa superficie corneal y que va a afectar a lo que viene siendo el estroma, a la membrana de Bowman e inclusive a nivel del epitelio de la córnea. A veces los pacientes, dependiendo de la severidad del caso, pudieran originar esa neovascularización y que en ocasiones nosotros lo vamos a encasillar como un panus superficial, porque se va a presentar en las capas más superficiales de la córnea, el epitelio Bowman y el estroma anterior. Entonces los síntomas que van a presentar estos pacientes, pues sería una hiperemia conjuntival, va a haber una inflamación o va a haber estas opacidades que se van a presentar a nivel de las capas superficiales de la córnea y en ocasiones cuando se llega a comprometer el área de la parte central de la córnea, el paciente va a tener una disminución de la agudeza visual. El tratamiento a veces no es necesario, pero puede ser necesario cuando ya se compromete el área de la parte central de la córnea. Entonces aquí en ocasiones se pudieran emplear se puede hacer alguna queratectomía superficial y se puede hacer una queratoplastía lamelar en donde se coloca un pequeño injerto de córnea en donde va a estar el área degenerativa comprometida. Y como último tratamiento, pues sería el trasplante de la córnea, cuando ya la mayor parte de la córnea puede estar comprometida. Vamos a tener también otra patología degenerativa de la córnea y que esa patología degenerativa se conoce como arco senil y que nosotros la llamamos también como gerontoxón. En alguna literatura también se conoce como un envirotoxón anterior. Entonces es una degeneración corneal periférica. Generalmente es simétrica y bilateral. Es bastante común
y que se va a dar en personas de edad avanzada como parte del proceso de envejecimiento. Entonces, a veces el proceso de envejecimiento a nivel de los anexos oculares sería lo que viene siendo la dermatocalasia. A nivel de las pestañas, pues sería lo que es la poliosis o las pestañas cuando adquieren un color blanco, o las pestañas o también las cejas. En el caso de lo que viene siendo lo que es la córnea, pues vamos a tener este arco senil o el gerontoxón. Entonces su incidencia o su prevalencia pues va a estar directamente relacionada con la edad. Aparece en el 60% de las personas entre los 40 y los 60 años. Y por lo regular, cuando las personas tienen más de, más de 80 años, el 100% de estas personas va a tener ese gerontoxón o arco senil. Tiende a aparecer antes en los varones que en las mujeres y por lo regular va a aparecer antes en las personas de raza negra que en las personas de raza blanca. Entonces, esa es la forma en que ustedes van a ver ese arco senil. Van a ser unas opacidades periféricas de la córnea y que las deben diferenciar de lo que viene siendo la degeneración de Terrier, en donde ahí vamos a tener un adelgazamiento. Aquí no vamos a tener ningún adelgazamiento de la córnea. La córnea va a tener un grosor normal en esa periferia. Entonces, lo vamos a ver. Entonces, este gerontoxón o arco senil se va a deber a la infiltración estromal corneal por partículas lipídicas, como sería a veces el colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, sobre todo en la membrana de Bowman y en la membrana de Descemet. Por eso a veces también se le conoce como un embriotoxón anterior. Hay un embriotoxón posterior que por lo regular se presenta en la parte más profunda de lo que viene siendo membrana de Descemet y lo que viene siendo el endotelio corneal. Entonces va a comenzar como una línea blanco-grisácea que puede comenzar en forma de media luna. Puede comenzar tanto a nivel de la parte superior y a nivel de la parte inferior de la córnea. Y luego estas zonas se van a ir uniendo hasta formar lo que viene siendo ese arco senil en lo que viene siendo los 360 grados. A veces no lo pudiéramos ver de manera normal a nivel de la parte superior, porque ahí puede estar cubierto por lo que viene siendo el párpado superior, que va a bajar 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal. Entonces se va a formar un anillo opaco en los 360 grados, que sería un anillo completo periférico alrededor de la córnea y que va a dejar una separación entre lo que viene siendo el limbo esclerocorneal y lo que viene siendo este gerontoxón o arco senil. Este gerontoxón nunca va a afectar el área central de la córnea. Se va a mantener en esa parte periférica. Y ahí se va a estacionar y ni va a disminuir, ni en un momento dado va a avanzar. Pudiera estar asociado a otras patologías degenerativas de la córnea, pero por lo regular no va a tener ninguna sintomatología, sería nada más un hallazgo que ustedes van a descubrir y eso lo pueden poner en evidencia cuando a veces si ven a sus abuelitos o a sus tíos que ya tienen por arriba de los 50 o 60 años, lo van a descubrir ustedes. Es un tipo de degeneración que no amerita tratamiento, que no va a provocar pues ningún tipo de complicación. Esto a veces pudiera, cuando se hacen algún tipo de cirugías, pudiera en ocasiones originar
alguna pérdida de la transparencia en esas periferias de la córnea y que a veces en personas que hacen pocas cirugías sí pudiera haber ciertas complicaciones y a esos pacientes se les realizara algún abordaje quirúrgico. Pero en personas con mucha experiencia no hay ningún tipo de problema cuando tenemos este tipo de alteración y que en muchos pacientes que se van a someter a cirugía de catarata casi siempre son pacientes por arriba de los 50 o 60 años y que ya van a tener ese tipo de degeneración y que en esos casos pues los tenemos que operar para restablecer lo que es su agudeza visual. Vamos a mencionar también otra patología, también que viene encasillada aquí en patología de la córnea y que viene siendo el trasplante de córnea. Entonces, este trasplante de córnea o queratoplastía también penetrante, como se menciona en alguna literatura médica, es un procedimiento quirúrgico en el cual se va a reemplazar parte de la córnea con un tejido de una córnea donada. En un trasplante de córnea, la finalidad es restaurar la vista, reducir el dolor y mejorar el aspecto de una córnea dañada o una córnea enferma. La mayoría de los trasplantes de córnea son procedimientos exitosos. Sin embargo, estos trasplantes de córnea conllevan un pequeño riesgo de complicaciones como sería el rechazo del implante, que sería un rechazo del tejido donante de la córnea. Y esto sería la forma en cómo se va a colocar el tejido donante en la córnea que en un momento dado la parte que está comprometida nosotros la vamos a quitar y ahí vamos a colocar el trasplante donante y que lo vamos a colocar sosteniéndolo en esa parte con lo que viene siendo suturas no absorbibles como sería el nylon 10 ceros o el nylon 11 ceros. El grosor de este nylon viene siendo del grosor más pequeño que un pelo de nuestra cabeza. Que en estos casos este trasplante se debe hacer por medio de microcirugía. Entonces, un trasplante de córnea, pues la mayor parte de las veces es para restaurar la visión de una persona que tiene la córnea dañada y que pudiera ser por las diferentes patologías degenerativas que ahorita hemos mencionado. También ese trasplante de córnea se puede hacer para aliviar los síntomas que puede presentar un paciente. Y en estos casos sería lo que nosotros conocemos como un trasplante tectónico, en donde el paciente no va a mejorar su agudeza visual, porque probablemente el paciente ya tenga múltiples alteraciones en lo que es el polo posterior y que en estos casos, pues el trasplante sería para aliviar todos los síntomas y signos que pudiera presentar ese paciente, como pudiera ser un dolor muy intenso, lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, ojo rojo de larga evolución. Entonces, estas serían sobre todo las indicaciones para un trasplante corneal. Una córnea, cuando ya tiene algún adelgazamiento y alguna córnea, pues sobre todo cónica, cuando tenemos un queratocono, cuando tenemos diversas distrofias a nivel de la córnea o cuando tenemos también diferentes degeneraciones como las que ahorita mencionamos, aunque hay todavía muchos tipos de degeneraciones y distrofias que afortunadamente no vienen
en el temario de oftalmología. Cicatrices corneales como serían nubéculas o leucomas, que en un momento dado pues van a causar una disminución muy importante de la agudeza visual, o que muchas veces cuando estas se inflaman de manera muy frecuente van a originar mucha sintomatología. Opacidades a nivel de la córnea, edema corneal de grado variable, que siempre la córnea va a estar inflamada y edematosa y que va a tener la formación de unas bulas que nosotros vamos a encasillar con el término de queratopatía bulosa, cuando la córnea está totalmente compensada. Úlceras corneales, incluso a aquellas causadas por algún proceso infeccioso, bacteriano, viral, parasitario, fúngico, complicaciones causadas por cirugías oculares previas, donde esos pacientes pudieran haber tenido un conteo de lo que viene siendo de células endoteliales muy poco, y que en alguna cirugía intraocular hubo complicaciones y ese conteo se redujo mucho, originando una descompensación corneal. Entonces, el trasplante de córnea es un procedimiento relativamente seguro. Entonces, conlleva pequeños riesgos de complicaciones graves y que estas serían las más frecuentes. Una infección ocular, mayor riesgo de opacidades del cristalino del ojo. Cuando el paciente el cristalino lo tiene normal y que se va a realizar un trasplante, pues pudiera haber una complicación de una catarata secundaria debido a que en ocasiones pudiéramos quizá tocar o a veces comprometer ese cristalino, que no debe ser sobre todo tocado por ningún instrumento de microcirugía. Aumento de la presión dentro del globo ocular, como sería un glaucoma de larga evolución, problemas con los puntos utilizados para fijar la córnea, a veces rechazo de la córnea o cuando tenemos algún hinchazón. Esto sería la forma en que va a quedar un trasplante, donde se ven los diferentes puntos. Los puntos se pueden dar separados simple o a veces se dan puntos en X o a veces es lo más usual. Estos puntos por lo regular se van a dejar durante varios meses y después se van a retirar. Estos serían en ocasiones cuando a veces los trasplantes no pegan, se pudiera originar un rechazo del trasplante. Y en algunos casos el sistema inmunitario del cuerpo pudiera atacar por error a la córnea donada. Y esto se va a conocer como rechazo del implante, que pudiera requerir un tratamiento médico muy agresivo o en ocasiones se debe de utilizar otro trasplante de córnea. Entonces, estas serían sobre todo los hallazgos que nosotros podemos observar cuando una córnea se empieza a rechazar. Entonces va a haber en ocasiones pérdida de la visión, el paciente se va a quejar de dolor, enrojecimiento ocular, aumento de lo que viene siendo la fotofobia. Entonces este rechazo por lo regular ocurre aproximadamente en el 10% de los pacientes que son trasplantados. Entonces el paciente pues va a tener mucha sintomatología cuando se llega a presentar este tipo de rechazo. Bueno, pues con esto terminaríamos la clase. No sé si tengan alguna duda.